Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar de este encuentro, de esta charla, en esta temática tan importante que yo como directora de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, junto con Viviana y con Ximena, que va ahí, que son parte del equipo de esta dirección, que se trata de los desafíos para lograr el uso eficiente de los recursos en nuestro hogar y nuestro trabajo. Me parece un tema importantísimo. Decirles que desde la dirección y desde la Secretaría de Ambiente estamos trabajando justamente en todo lo que es tanto la sensibilización y la educación ambiental sobre estas temáticas, como en la implementación a través del plan de respuesta que estamos haciendo a partir de que se sancionó la ley en el año 2019 de presupuestos mínimos de cambio climático. Es una de las temáticas más importantes. Estamos realizando el plan de respuesta desde la provincia, en conjunto con todas las provincias vecinas, con el gobierno nacional y con Naciones Unidas a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que las acciones individuales, como es justamente el uso eficiente de los recursos en nuestro hogar y en nuestro trabajo, es como el dicho que, ay, que no me sale el dicho, Me sale después, sí, pero estaba refiriendo. pues sí, me ayudó. Un granito de arena, por favor. Una gota de agua. Una gota de agua. Estamos desde muy temprano acá trabajando. Así que me parece importantísima la temática y muy importante desde ustedes, desde su acción individual, aportar ese granito de arena para el cuidado del ambiente y para mitigar los efectos adversos al cambio climático que estamos padeciendo todos y todas. Bueno, los dejo con la charla. Muchas gracias. Bien. Voy a continuar yo para presentar a nuestros disertantes en este tema de hoy. Bueno, Ximena Falcioni, que es parte de nuestro equipo, estamos en distintos lugares, no hace falta que expliquemos por qué. Es licenciada en Gestión Ambiental de la Universidad Blas Pascal. Entre sus títulos de posgrado se puede mencionar que es especialista en higiene y seguridad en el trabajo de la Universidad Tecnológica Nacional. Es diplomada de posgrado en bases y herramientas para la gestión integral del cambio climático. Bueno, ha trabajado en el equipo de salud del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, viene con toda su experiencia y por ser además la que ha generado esta charla, ¿no? Desde el principio de año, ya que Ximena nos prometía que íbamos a tener esta oportunidad y ha logrado reunir a todo el equipo. Bueno, Josefina Senda, profesora de nivel primario y secundario del IGB, bachiller orientado en humanidades y ciencias sociales y técnico básico en relaciones humanas y comunicación. Tiene actualización académica en educación ambiental y pensamiento ambiental latinoamericano, integrante del equipo docente del programa para el uso responsable y seguro de la energía eléctrica. Somos usuarios. Es jefe general del área administrativa de la Unidad Asesora de Gestión Pública y Energía Digna, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, que es conocida como EPE. También nos acompaña Norma Ivanovich, profesora superior en educación primaria, integrante del equipo docente también de esta escuela de usuarios, jefe mayor de programas especiales, Unidad Asesora de Gestión Pública y Energía Digna, Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Y también Viviana Paliero, una tocaya, otra Viviana, técnica en comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, es integrante del equipo docente también de este programa de uso responsable y seguro de la energía eléctrica, subjefe mayor del área administrativa de la unidad asesora también de gestión pública y energía digna de EPE. En particular, para hacer referencia ya a lo que van a ir viendo en la charla, y hacer referencia, ¿no?, al efeméride tan importante, le dejo la palabra a Ximena Falcioni. ¿Cómo nos vamos a manejar con respecto a las consultas? Vamos a ir viendo el chat. Si hubiese algún tema que es netamente para lograr entender de qué se está hablando y si hace falta, al disertante les digo que le haría alguna señal porque se cortó la señal y no se escuchó en ese momento y hace falta aclarar nuevamente algún término. En ese caso me tomaría el atrevimiento de interrumpirla, y si no,
haríamos una selección de preguntas para que al final podamos hacer entre ustedes por ahí un espacio de reflexión, ¿no? Bueno, la disertación estimamos que alrededor de las 5:30 vamos a estar terminando porque justo venía esa pregunta. Bueno, te dejo la palabra a Ximena, que realmente es la que está al tanto de todo lo que está planificado para compartir en esta tarde. Bueno, Vivi, muchas gracias. Chicas de EPEC, gracias por sumarse a esta charla y a todos, por supuesto, a los asistentes. También muchas gracias por tener ganas de escucharnos a nosotros y poder participar y seguramente también aportar desde su experiencia, su formación y desde sus lugares que, bueno, hemos visto que hay de toda la provincia gente presente hoy. Mientras voy compartiendo pantalla, les cuento que esta charla surge a raíz de la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, que si bien fue el lunes pasado, el lunes 27, bueno, tuvimos otras actividades de manera presencial con otros compañeros de la Secretaría, entonces por eso la tuvimos que coordinar para el día de hoy. Como muchos sabrán, así que rápidamente les cuento, la educación ambiental se viene trabajando desde el año 72 en la primera cumbre mundial de Naciones Unidas. Empieza a surgir este interés y preocupación por empezar a generar diferentes cambios de hábitos, de costumbres que tenemos los seres humanos en relación a nuestro entorno, y es por ello que se comienza a trabajar en la educación ambiental y a través de los diferentes países que conforman el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el año 95 se sanciona en nuestro país la ley 24.605 que digamos, acá se conmemora este Día Nacional de la Conciencia Ambiental y es a través de un accidente, o sea, de algo feo básicamente, en donde murieron 7 personas por inhalación de gas cianhídrico. Entonces, a partir de ese año, del año 95, es que todos los años conmemoramos, tratamos de celebrar con diferentes acciones un momento que en realidad fue muy triste, digamos. Entonces, bueno, más que celebrar es poder hacer acciones en torno a la concientización ambiental de la relación que tenemos los seres humanos con nuestro entorno o nuestro ambiente. A partir de eso es que surge la necesidad de hacer esta charla, como otras que hemos realizado a lo largo del año en otras fechas o efemérides ambientales. Vamos a compartir pantalla. Ustedes me avisan porque yo ahora ya dejo de ver a todos. Si se ve bien, continúo. El lema para la charla de hoy es desafíos para lograr un uso eficiente de los recursos en nuestro hogar y espacio de trabajo. Bueno, se ve bien, Xime. Se ve bien, perfecto. Acá estamos entonces por las chicas representando a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica y nosotros, estaba Silvana Saninetti, que es nuestra directora, Viviana y yo, que formamos parte del equipo de educación ambiental. Entonces, vamos a comenzar la charla diciendo que somos muchos en el mundo, y la verdad que el tema de la cantidad de personas que somos o el crecimiento demográfico que se está viviendo en las últimas décadas a nivel mundial es una problemática bastante importante en cuanto a la relación que tenemos con los recursos naturales y con nuestro entorno. Actualmente, si bien estos números por la pandemia seguramente que se han modificado un poquito, pero no bajan mucho, somos 7.500 millones de habitantes. En Argentina somos 45 millones y algo, mientras que en la provincia de Córdoba llegamos a ser 3.760.000,
por supuesto que estos datos corresponden no a un censo, porque el último censo fue en el año 2010, pero en función a las diferentes estadísticas que va llevando el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo de Córdoba. ¿Y por qué vemos esos tres mundos o planeta Tierra? Porque, ya lo vamos a ver más adelante, es lo que casi estamos necesitando para que tanto toda esa población y en función al modelo económico predominante en la actualidad es lo que estamos necesitando para vivir. Este crecimiento demográfico, ¿qué es lo que hace? Que haya una mayor extracción de los recursos naturales para poder satisfacer la demanda de bienes y servicios de esos 7.500 millones de habitantes que somos en el mundo. Y encima el modelo económico predominante, que tiene que ver con una economía más bien lineal, hace que también esa demanda de bienes y servicios sea de manera creciente. Y esto tiene que ver con principalmente el modelo de obsolencia programada, de acuerdo a la traducción de la palabra de inglés al español, y que es esto de que los productos tengan una vida útil corta, pero desde que se fabrican con esa intención para que haya un mayor consumo, y además que esto trae en muchas partes del mundo lo que es una gran inequidad y una desigualdad en cuanto al acceso de los recursos, y por lo tanto surge una mayor pobreza, desnutrición, un acceso inadecuado a satisfacer las necesidades básicas, como lo es el alimento, como es la salud, como es la educación. Bueno, diferentes problemáticas a nivel social y a nivel socioambiental que tienen que ver directamente con el modelo económico predominante. Es lo que conocemos como economía lineal. Y esta economía lineal se basa principalmente en todas las etapas, desde que extraemos la materia prima, y ya vamos a ver en el caso de las chicas cuando nos cuenten para obtener la energía que llega a nuestros domicilios, cómo es eso, a la producción de la energía, por ejemplo, a la distribución de la misma, al consumo y a la generación de basura o desechos, de residuos sólidos, de efluentes o emisiones. Y todo esto que parece muy lindo porque a nosotros nos llega todo y hoy podemos tener un celular, podemos tener energía eléctrica, podemos estar viéndonos y compartiendo esta charla gracias a una computadora, un celular, etcétera, trae cosas negativas a nivel social y trae cosas negativas a nivel ambiental y a nivel de salud. Y eso se conoce como las externalidades. En cada una de estas etapas que nos plantea la economía lineal para que nosotros podamos tener diferentes recursos, ocurren impactos negativos en los recursos, en el recurso agua, en el recurso aire, en la salud de las personas que viven cerca a industrias, a minas, a canteras, etcétera, en relación a la salud propia de los trabajadores que allí se desempeñan, en relación a la salud de muchas personas que no tienen acceso a agua de red o agua potable y tienen que consumir agua de ríos que quizás está contaminada, etcétera. Y que muchas veces no nos damos cuenta, la mayoría de las veces ni nos damos cuenta, ni tenemos noción de esas externalidades, porque generalmente ocurren o quedan a miles de kilómetros de nuestra casa o de nuestra localidad, porque el producto, llámese teléfono, llámese un jean, llámese una campera, se fabricó, o las materias primas que se utilizaron para fabricar ese producto, en África, por ejemplo, en algún lugar de África, ¿sí? Entonces no somos conscientes de eso. ¿Y qué tenemos que tratar de hacer con lo que se propone en el Día Nacional de la Conciencia Ambiental? Es ser más conscientes de esos impactos negativos que producen nuestras acciones cotidianas o el consumo de determinados productos o el consumo de bienes y servicios que nosotros todos los días hacemos o generamos. Y es por eso ya que hace varios años
También en estas cumbres mundiales de ambiente se propone cambiar de esa economía lineal a una economía circular. Y nosotros individualmente, como consumidores, somos los que podemos lograr ese cambio en la economía, porque si no hay consumo o no hay una demanda de un producto o de una determinada energía, el fabricante o el productor tiene que repensar qué va a empezar a fabricar o cómo va a empezar a fabricar o cómo va a empezar a producir o cómo va a empezar a prestar el servicio. Entonces nosotros como clientes o como consumidores de algo somos los que tenemos por ahí la herramienta de poder cambiar y lograr empezar a implementar en el sistema cotidiano la economía circular en vez de la economía lineal. Y esta economía nos plantea 2C y 9Rs. ¿Se acuerdan que se venía hablando siempre de reducir, reutilizar y reciclar? Y ahora se han incorporado otras Rs. ¿Y por qué comunicar y cooperar? Comunicar es porque el rol de los comunicadores o de la comunicación es muy importante, sobre todo en el consumo que nosotros podemos hacer, en esto de las propagandas, de las publicidades, de los mensajes en las redes sociales, de compra esto porque es más lindo, compra esto porque está de moda, compra esto porque es mejor que otra cosa, influye muchísimo en nosotros. Entonces la comunicación juega un rol muy importante en lo que nos vende, digamos, un mensaje, una imagen, etc. Y el cooperar tiene que ver con el trabajo social que nosotros podemos hacer en torno a, por ejemplo, reparar un producto y donarlo, en reciclar y volverlo al sistema para que otras personas puedan también consumir ese producto nuevamente, etc. No es una fórmula química o una fórmula matemática, es un camino hacia. ¿Por qué es un camino hacia? Porque no podemos lograr el cambio de un día para el otro. No al menos nosotros, que somos una generación, o al menos digo yo, más de 40, que somos una generación que hemos crecido con esto de que los recursos naturales eran ilimitados. Entonces a nosotros es como que nos cuesta un poco más este tránsito, este cambio, este recorrer ese camino hacia que los recursos, la mayoría ya no son limitados, en cambiar esto, ¿sí? Y para ello están estas 9 Rs, el repensar, rediseñar, refabricar, que lo nuevo no siempre es mejor que lo usado. Por eso hoy, por suerte, en el tema de la moda, de las prendas, está mucho el rediseño y el nosotros repensar eso, no solo desde la comunicación, sino individualmente, de poder, hay muchas tiendas hoy, yo que vivo en Sierras Chicas, muchas tiendas de ropa que venden ropa que ha sido usada quizás una sola vez por una persona. No tiene fallas de costura, no tiene manchas, está prácticamente nueva y eso se vende nuevamente a un precio un poquito menor. También contribuye a generar no nuevos, sino trabajos que se habían perdido. El del zapatero, el del cerrajero, el del carpintero, que repara cosas que las veníamos usando, se rompió, bueno, la tiro, compro una nueva, ¿sí? Entonces, por eso esta transición de las 3 R ya pasa a convertirse hoy en 9 Rs, ¿sí? El tema de recuperar energía hace unos años no se pensaba, ¿sí? En que existían baterías que almacenaban energía solar y que yo podía utilizar en mi casa quizás para la heladera ese tipo de energía, ¿sí? O a través de la energía de biomasa, que ya las chicas también lo van a mencionar, cómo obtener energía quizás para utilizar en el laboratorio de una escuela. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros como consumidores tenemos mucha responsabilidad en poder implementar alguna de estas Rs a diario en nuestro trabajo, en
en nuestro hogar, no sé, con nuestros vecinos, en la escuela de nuestros hijos, etc. ¿No se me van durmiendo, Vivi? No, sí, todo muy bien por acá, hay algunas consultas, por ahora son solamente de cómo sigue la charla, si vamos a montar la grabación, las diapositivas, porque se ve que hay mucho interés, así que excelente. Bueno, bien, seguimos. ¿Cuántos planetas necesitamos para vivir? Yo les decía que de acuerdo a la cantidad de habitantes que somos hoy en el mundo, estamos necesitando 3 planetas. Y no tenemos 3, tenemos 1. Y hoy estamos necesitando 1,5 planetas nosotros, de acuerdo al día de la sobrecapacidad o sobrecarga, también de acuerdo a la traducción que se haga del inglés al español, que esto se viene implementando desde el año 2016 a través de una ONG que se le ocurrió en relación a diferentes sistemas informáticos que la gente puede ir subiendo y calculando cuántas emisiones produce, cuánta agua consume, etcétera, determinar este día, que tampoco es para celebrarlo, ¿sí? Y que ustedes pueden ver cómo ese día se va corriendo, lamentablemente, en vez de ir de agosto para diciembre, que es el año entero calendario, de agosto va decreciendo, ¿sí? Y ahí podemos ver en la imagen que si bien en el 2020 fue el 22 de agosto, obviamente fue por el tema de la pandemia, no porque hemos cambiado mucho nuestros hábitos de consumo. Y en este año fue el 26 de junio. Entonces, es por ello que estamos con 1,5 planetas desde el año 2016 utilizando los recursos, ¿sí? Pero en esta escala, por ejemplo, si nosotros acá en la provincia de Córdoba o en Argentina viviéramos como viven los habitantes en Estados Unidos, necesitamos 5 planetas. Y si viviéramos como los españoles, 2,5, ¿sí? Entonces, en general, el promedio es que, por supuesto, estos son promedios a nivel mundial. Quizás ustedes muchos pueden estar pensando como pensé yo, bueno, pero yo cuido los recursos, entonces yo no entro dentro de ese promedio, pero es un promedio a nivel mundial. Estamos necesitando alrededor de, en este momento, más de 1,5 planetas para vivir y satisfacer las necesidades de toda la población mundial. Estados Unidos 5, en el caso de España que está en Europa 2,5, y lo que hay que hacer es que para el 2050, si nosotros queremos seguir viviendo, ir retrocediendo ese día, ¿sí? Acá podemos ver el nombre de la, bueno, no sé si se ve mi cursor, el nombre de la ONG que hace el cálculo anualmente y cómo en el 2021 diferentes países han ido, digamos, cumpliendo su día. Acá estamos nosotros, ¿sí? Y más o menos cuando hay otros países, por acá estamos en octubre 5, Namibia, va a llegar a su día de sobrecapacidad, de agotamiento de los recursos que tenía, y etcétera, el resto de los países. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad desde nuestro lugar o desde el rol que nos toque cumplir en la sociedad para retroceder o detener eso, con solo 4,5 días cada año, en el 2050 volveríamos a vivir dentro de los límites que soporta nuestro planeta. Solo 4 días, piensen que no es mucho, ¿sí? Pero bueno, estos 4 días o 4,5 días debería ser para los 7.500 millones de habitantes que tiene el planeta. En el caso de los americanos es muy difícil porque ellos ya es una sociedad que está muy acostumbrada al consumo, derroche, ¿sí? Pero hay otras poblaciones que ni siquiera les hace falta, o otras sociedades, ¿sí? Ya en otros casos, más o menos.
pueden llegar a cumplir eso. Entonces, tenemos que cambiar, ¿qué? Nuestra forma de vida, desde el modo que consumimos y producimos los alimentos, a cómo nos trasladamos o nos movemos, cómo conseguimos nuestra energía o cómo y en qué invertimos nuestro dinero. ¿Qué nos hace feliz realmente? Y para ello hay responsabilidades de los estados a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal y comunal, y hay responsabilidades individuales. Por eso vuelvo a repetir, tenemos responsabilidades todos desde el lugar que ocupamos o desde el rol que tenemos dentro de una sociedad. Y así es que, por ejemplo, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, para lo cual más de 190 países adhirieron en el año 2015 a trabajar fuertemente en alguno de los 17 objetivos que nos plantea la agenda del 2015 al 2030. O tenemos otro caso que es el Acuerdo de París, a través del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y ahí están las páginas, también en la cual más de 190 países adhirieron a trabajar. Y Argentina, por supuesto, que adhirió a los dos. Y es lo que les comentaba hace un ratito Silvana, que estamos trabajando en las medidas, en el plan de mitigación y adaptación a nivel nacional, y que ese plan se construye desde las provincias y a su vez desde las provincias con los municipios y comunas, en diferentes acciones de mitigación y o adaptación al cambio climático. Discúlpame, ¿podrías leerlo? Porque estoy viéndolo por el celular y no me deja alcanzar a leer lo que dicen las filminas. Algunas necesitarían un poquito más de descripción. Bien, perdón, ¿en cuál? ¿En esta o me Y la vuelvo? anterior, porque la otra que también era un mundo que me decía estamos acá, y la anterior que era más el mundo. No alcanzo, porque estoy con el celular y... Perdón, Mándame el nombre. perdón. Eh, Más atrás había un mundo que está todo el porcentaje, esa. Ay, yo no alcanzo a leer. No, la que sigue. La que sigue. ahí, No, la que bien, sigue. bien. Perdón. Bueno, entonces este día de sobrecapacidad de los recursos que nos puede brindar el planeta Tierra para satisfacer nuestras necesidades, por ejemplo, en el año 2016, que es cuando fue la primera vez que se hizo este cálculo, fue el 8 de agosto. En el 2017 ya pasó a ser el 3 de agosto. En el 2018 pasó a ser el 1 de agosto. En el año 2019 pasó al 29 de julio. En el 2020 se corrió un poquito de nuevo, que fue el 22 de agosto, y básicamente es por el tema de la pandemia y que estábamos todos guardados o encerrados en nuestros domicilios. Y en el 2021, el 26 de junio. Y digo guardados o encerrados en nuestros domicilios, ¿qué significaba? Que nosotros consumíamos lo justo y lo necesario que necesitábamos el día a día, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen principalmente por el tema de la movilidad y las energías. Entonces fue por eso que se corrió un poquito. Y en el 2021 ya nuevamente pasó a ser el 26 de junio. Es decir, que esa fecha, el 26 de junio, nosotros ya habíamos gastado todos los recursos que nuestro planeta nos otorga para satisfacer nuestras necesidades. Es un promedio a nivel mundial, ¿sí? Y que si, por ejemplo, nosotros en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, tuviéramos el estilo de vida que tienen los americanos y el acceso a determinados recursos que tienen los americanos, y encima con bajo costo, necesitaríamos 5 planetas, ¿sí? Y si viviéramos, por ejemplo, como viven los españoles, necesitaríamos 2 planetas y medio. No hay forma, ¿sí? Lamentablemente tenemos que plantearnos un cambio radical e inmediato de nuestro estilo de vida, de nuestros hábitos, costumbres y estilos, de cómo nos relacionamos con nuestro planeta Tierra, con los recursos naturales que nos brinda nuestra madre Tierra o nuestra casa común.
En esta imagen les mostraba cómo en los diferentes meses del año este día va cambiando de acuerdo a diferentes países. Y se dice que si retrasamos 4,5 días cada año, de acuerdo a nuestros cambios en nuestros estilos de vida, en el 2050 podríamos volver a vivir dentro de los límites que nuestra Madre Tierra tiene para con nosotros. Y para ello debemos cambiar la forma de vida desde el momento o el modo en que consumimos y producimos los alimentos y consumimos cualquier otro tipo de producto, a cómo nos trasladamos, cómo conseguimos nuestra energía o cómo y en qué invertimos nuestro dinero. Y les decía que hay responsabilidad tanto de los estados a nivel internacional, nacional, provincial, municipal y comunal, como responsabilidad individual, para poder cambiar y poder retrasar estos 4 días que necesitamos para que en el 2050 haya menos pobreza, para que en el 2050 haya menos desnutrición, para que en el 2050 podamos seguir abriendo nuestro grifo o nuestra canilla y podamos tener agua potable, con energía, etc. Y acá les muestro, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual nuestro país adhirió en el año 2015, o el Acuerdo de París, para lo cual también más de 190 países adhirieron en trabajar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y les muestro las páginas donde uno puede acceder a diferentes tipos de informaciones para estas dos temáticas. Por supuesto que si bien todos tenemos responsabilidades, el alcance de las acciones no va a ser lo mismo que yo desde mi casa a que si se implementa una política nacional o una política provincial en torno al ahorro de la energía, en torno a la separación de los residuos, en torno a la producción de huertas agroecológicas, etcétera, ¿sí? Siempre va a tener un mayor alcance las políticas públicas, nacionales, provinciales y municipales, pero no nos quita a nosotros individualmente responsabilidades eso. Mientras más seamos trabajando de manera cooperativa y a nivel global, mejor los resultados. En este mapa, bueno, se muestra, por ejemplo, los países según la participación en el Acuerdo de París. Bueno, este es básicamente el objetivo de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Por eso digo que yo individualmente, Ximena, no puedo erradicar la pobreza ni en el mundo, ni en Argentina, ni en Córdoba, ¿sí? Pero yo puedo contribuir con alguna acción desde lo individual a ayudar, por ejemplo, a un comedor o a un merendero, que a su vez contribuye a darle la copa de leche a niños y niñas todos los días en un barrio o en una zona vulnerable o carenciada en la ciudad de Córdoba. Sí puedo hacer eso desde lo individual. Ahí tenemos las páginas a nivel nacional y a nivel provincial de los 17 objetivos, cómo se está trabajando en cada uno de ellos y en el cumplimiento de las metas que plantea cada objetivo. Por ejemplo, en lo que van a hablar las chicas, el ODS 7 habla de la energía asequible y no contaminante, y es necesario invertir en fuentes de energía limpia como la solar, la eólica y la termal, donde se pueda, por supuesto, y mejorar a su vez también la productividad energética. Y un ejemplo de ellos, desde el Estado provincial, es, bueno, ya les van a contar las chicas también, desde EPEC, desde la Empresa Provincial de Energía Eléctrica, pero otra es desde la Secretaría de Desarrollo Energético del Gobierno, que en los últimos años se han abastecido con paneles solares a todas las escuelas rurales de la provincia de Córdoba. Y eso es una política de Estado provincial. Yo individualmente, en mi casa, por ejemplo,
El año pasado puse un termotanque solar para abastecerme o para reducir el consumo de gas, que yo no tengo a través de garrafa, entonces lo reduje a través del termotanque solar. Y esa es una acción individual que yo puedo hacer, ¿sí? Y acá tenemos lo de las responsabilidades individuales. Yo puedo, por ejemplo, calcular cuánto es mi consumo hídrico en mi casa a través de un sistema que se llama cálculo de la huella hídrica, y ahí tenemos una página web en donde uno puede calcular y ver si estamos dentro de todos los parámetros de consumo están bien o no, si hay que reducirlos, o el cálculo de la huella ecológica, o el cálculo de la huella de carbono. Son sistemas informáticos que nos permiten conocer cómo estamos parados nosotros frente a los recursos naturales. Y ahora, nosotros podemos hablar de un uso eficiente de los recursos, o un uso racional de los recursos, o un uso responsable de los recursos como es la energía, y es lo que van a hablar las chicas, y por ejemplo, en nuestro hogar o en nuestro ámbito o ambiente de trabajo. A ver qué hora es. Bien. Entonces, tanto el uso racional como eficiente tiene que ver con la calidad y la cantidad, ¿sí? Y responsable a su vez, como van a hablar las chicas también. Entonces, bueno, acá vemos algunos ejemplos que hacen a este uso responsable o racional de los recursos, como que yo, mientras me lavo los dientes todos los días, a la mañana, al mediodía, a la noche, yo puedo optar por cerrar la canilla mientras me lo lavo o dejarla abierta, ¿sí? Entonces en ese instante yo tengo el poder de decidir si uso de manera racional o de manera responsable el recurso agua, o no. Yo trabajo en el Estado, como ustedes saben, en la Secretaría de Ambiente. ¿Quién paga o cuánto consume de energía la Secretaría de Ambiente? Yo no tengo la menor idea, ¿sí? Pero yo puedo ser responsable y puedo hacer un uso racional de la energía si de repente soy la última que me voy de la oficina los lunes a la tarde, y entonces apago todas las luces, apago los monitores de las computadoras, apago la fotocopiadora, apago el aire acondicionado, o digo, si total yo no lo pago directamente, sí lo pago indirectamente porque pago los impuestos, ¿no? Pero directamente no sé cuánto se paga, cómo se paga, quién lo paga, que queden los monitores que queden prendidos, ¿sí? Entonces, esas son las acciones individuales que yo debo empezar a cambiar, ¿sí? De manera paulatina, mientras más rápido mejor, ¿sí? Pero a veces hay personas que por ahí les cuesta más porque son distraídas, porque no son conscientes, porque a veces no tienen incorporado esto de cómo puedo cuidar yo el ambiente, y bueno, apagar la luz si no es necesario que esté prendida. Eso ya, algo tan simple, es un cambio. ¿Y por qué puse los ojitos estos? Porque nosotros nos tenemos que convertir no solo en mirar, sino en realmente observar. ¿Qué puedo hacer yo en torno a cambiar mi relación en cuanto al agua que consumo, al agua de red o a la energía? Dispenser de agua, si yo me pongo a pensar, ¿qué puedo hacer con el dispenser de agua de la oficina? Y bueno, siempre queda una gotita cuando yo lleno el termo, o cuando, por eso está la bandejita. ¿Y qué hago con esa agua? ¿La tiro en la canaleta o puedo regar una planta? ¿Sí? Entonces, por eso los ojitos, digo, no solo mirar, sino también observar un poquito más allá qué acción puedo hacer con un frasco de vidrio que me quedó en mi casa, del café que utilicé y ya no tengo más, con las botellas y bidones de plástico, con ropa y tela que yo ya no uso más, que está manchada, que está descosida, con las tintas y las impresoras de la oficina, con los materiales de librería. Hay un montón de cosas que nos rodean que nosotros podemos de repente aplicar a alguna de esas R que yo les mencioné antes. Entonces, vamos a empezar con los residuos sólidos.
que no son basura o desecho, porque basura o desecho quiere decir que ya no se pueden recuperar en una empresa o en una industria donde los reciclan, o que yo no lo puedo reutilizar, ¿sí? Pero el mejor residuo es el que no se produce, y para que no se produzca, yo me tengo que convertir en un consumidor responsable, ¿sí? Consumir lo que realmente necesito. Porque si de repente yo voy a la verdulería y compro 1 kilo de manzana porque está de oferta, compro 2 kilos de manzana porque está de oferta, pero yo en mi casa sé que durante una semana no voy a consumir más de 3 manzanas. ¿Qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? Lo compro porque está de oferta, pero sí sé que no lo voy a consumir y que eso se me va a pudrir. Entonces ahí está la decisión de decir, ¿lo consumo o no lo consumo? Ser consumidor responsable. Si hay separación de residuos diferenciada en mi localidad, ya sea porque pasa el camión de la recolección diferenciada los días sábados, o porque yo en mi localidad tengo puntos verdes colocados en diferentes lugares, puedo las dos opciones, o separar mis residuos y el día sábado que pasa el camión, sacar la bolsa con los residuos secos que se va a llevar ese camión para su posterior separación y reciclado, lo hago. Y si yo tengo puntos verdes y de repente, no sé, los sábados quiero dormir más tarde y el camión justo pasa a las 8 de la mañana, pero yo tengo auto o puedo llevarlo en la bici o en la moto al punto verde, lo hago, ¿sí? Entonces, me convierto en un observador y veo dónde están esos puntos verdes y qué residuo seco puedo llevar. Y si no hay separación diferenciada, pero de repente yo en mi casa genero muchos residuos orgánicos, puedo ver si hago la compostera o si de repente, no sé, tengo muchas aves en mi patio y le puedo cortar la cascarita de manzana para que lo consuman. O si de repente con ese alimento, no sé, yo la cáscara de huevo la pico, la trituro, la hago polvo y la pongo en las macetas, ¿sí? Entonces veo de ese residuo que me queda, ¿qué es lo que puedo hacer? Llevar mi vaso plástico, mi termo, la botella de agua, por ejemplo, a los congresos, a talleres. ¿Para qué? Para bajar o disminuir la compra del vaso plástico, la compra del tergopol. ¿Sí? Puedo hacerlo, no me cuesta nada. O llevar la taza, por ejemplo. Evitar comprar alimentos con bandejas plásticas o de tergopol. O si no lo puedo evitar, lo compro y después veo qué hago con esa bandeja o veo qué hago con esa bandeja plástica o esa bandeja de tergopol. Pero primero trato de evitarlo. Si no lo puedo evitar, veo qué otro uso le puedo dar. Evitar imprimir las hojas. Ya hoy la mayoría de las cosas están digitales, el recibo de sueldo, las cartas en los restaurantes. Bajas la aplicación y con eso ya pagas el combustible cuando vas a una estación de servicio, etcétera, ¿sí? Y si yo tengo que imprimir algo, trato de imprimirlo en ambas caras de la hoja. Comprar productos que sean de calidad en lo posible, que seguramente va a durar quizás un poquito más, le alarga un poco más la vida útil. No siempre, pero muchas veces pasa que hay productos que no son de tanta calidad, entonces los uso una vez y los uso 2 veces y ya después lo tengo que tirar porque no me sirve más. Comprar lo que realmente necesito y no porque esté de moda o porque mi vecina lo tenga, yo también le quiero copiar, etcétera. Priorizar el uso de bolsas de tela, bueno, los residuos orgánicos, tratar de tener la compostera, colaborar con entidades que recolecten, por ejemplo, los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, o con entidades, por ejemplo, como Cáritas, que junta en la ropa, por ejemplo, los abrigos, para después ser reparados y ser donados. Esto nuevamente es lo que les decía yo de los puntos verdes, de observar dónde cerca de mi domicilio puedo tener puntos verdes, o en los supermercados, grandes hipermercados, que en Córdoba en la mayoría hay algún punto verde que junta o recolecta algún residuo seco.
En torno al agua, y ya los voy a ir dejando, así siguen las chicas y no los canso, lo mismo, ¿sí? El agua, ver qué destino le puedo dar. Si yo puedo en mi casa, por ejemplo, implementar técnicas para recolectar agua de lluvia, porque puedo comprar un tanque y puedo enterrarlo en la tierra y poner una canaleta para que el agua caiga ahí, lo hago, ¿sí? Instalar dispositivos en los sanitarios, ya sea en mi casa o en las oficinas o en los centros comerciales, que limiten la cantidad de agua que se utiliza. El agua que se utiliza, por ejemplo, para lavar frutas y verduras en el domicilio. La mayoría de esa agua yo la puedo utilizar después para riego. El agua no se me va a la planta no se me va a morir si yo le echo agua que tenga vinagre, por ejemplo, ¿sí? O que tenga una gotita de lavandina. No se me muere la planta. Entonces, si herví los huevos, esa agua la dejo a enfriar y riego una plantita. Siempre alguna planta tenemos. Y si no, la almaceno en un fuentón para ahí para lavar algo, ¿sí? Entonces son pequeñas acciones que yo en lo cotidiano puedo ir tratando de modificar para lograr esos 4,5 o 4 días que necesitamos ir disminuyendo el consumo que hacemos de los recursos para poder llegar al 2050, que no falta tanto, y poder tener los recursos que tenemos hoy para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, en torno a la energía eléctrica, y ya las chicas se lo van a mostrar, esto que les contaba, instalar lámparas de bajo consumo en las oficinas, instalar paneles solares en los techos, colocar sensores de movimiento en patios y jardines. No es necesario que en edificios públicos, y no voy a dar nombre, pero en edificios públicos queden las luces encendidas de las oficinas toda la noche cuando se sabe que no hay empleados trabajando. Por supuesto que en una estación de servicio que trabaja 24 horas y que hay empleados trabajando, tienen que estar las luces encendidas. Pero en lugares donde no hay nadie trabajando de noche, las luces deben quedar apagadas. Y si yo por cuestión de seguridad quiero tener en la playa de estacionamiento o en el patio iluminación, tratar de poner sensores de movimiento que detecten si una persona pasa, si un animal pasa y que se prenda, por cuestiones de seguridad. Aprovechar al máximo la luz natural siempre que se pueda, sobre todo también por los costos, por la cuestión económica. Mientras más yo aprovecho la luz natural, menos me va a venir en la boleta mensual que pague de luz, ¿sí? El dispositivos de encendido y apagados que sean automáticos, que se programen en cierto horario el apagado. Si yo sé que después de las 18 horas en el edificio no va a haber nadie, pongo un aparato para que todo lo que haya quedado prendido se apague, ¿sí? Y lo último, la interpretación de las etiquetas en los electrodomésticos que nosotros que vamos a comprar y que consumimos. Y ahí, si ustedes se fijan en aparatos más bien modernos que hayan comprado, tienen una letra, tienen un sticker pegado, y dice de los más eficientes a los menos eficientes o los que consumen más energía mientras se estén utilizando, llámese heladera, lavarropa, plancha, etc. Entonces, nosotros nos debemos fijar en la clase energética que nos dice el producto, A con 3 estrellitas o con 3 más, ¿sí? A, B, C, D, etc. Acá vemos una imagen de paneles solares. Ustedes sí los pueden observar, por ejemplo, en las rutas, donde está el poste con el SOS para llamar en caso de emergencia, se utilizan los paneles solares. Y lo último, y continuamos con las chicas, y les agradezco por la atención. Esto, que si no lo han visto, ¿quién quiere vivir en un mundo mejor y más armónico? Todos y todas. Pero ¿quién está dispuesto a abandonar este modelo de consumismo, o lo que yo les comentaba de la obsolescencia programada? ¿Quién está dispuesto a abandonar este modelo de consumismo desenfrenado para alcanzar este mundo mejor y más armónico? Fíjense, no sé si todos, pero yo espero que sí, y soy una
ferviente soñadora de que somos muchos los que queremos lograr este mundo mejor y más armónico, entonces debemos repensar, reducir, reparar, etcétera, nuestras acciones diarias y cotidianas desde el lugar que nos ocupe, que nos toque ocupar y desde el rol que tengamos que desempeñar día a día. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido. Y dejo de compartir pantalla. ¿Qué les parece? Entonces, continuamos con la siguiente exposición. Yo voy tomando nota de las preguntas y hacemos una conversación final, ¿sí? Donde aportemos distintos puntos compartidos. No sé quién continúa, ¿sí? José, ¿quieres compartir? Sí. Hola a todas y todos. Antes que nada, muchísimas gracias por conectarse, por estar acá, por participar, por prestar atención y por darnos la oportunidad de darles nuestro mensaje a ustedes. Esperamos que les sirva, les aporte, les sea útil, y aprendan algo o al menos les despierte alguna nueva reflexión. Mi nombre es Josefina y junto con Viviana Paliero y Norma Ivanovich formamos parte del programa USORES, que significa Uso Responsable y Seguro de la Energía Eléctrica, de EPEC. Ahora yo les voy a compartir pantallas, si todo va bien. Váyanme contando cómo se ve, porque al principio se veía chiquito. Bien, yo mientras se va presentando les recuerdo que cada uno puede usar su propio Zoom de la compu y si pasan sobre la imagen aparece un pin, como un alfilercito, que a veces si uno lo presiona se agran un poquito o lo ponen en primer plano. Son algunos tips, ahora ya te está compartiendo, disculpen la interrupción. Ahí, ¿cómo lo ven en general? Se ve súper bien, José. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Bueno, cualquier pregunta o duda, interrúmpanme, tranquilos. Voy a tratar de ir un poquito rápido, así terminamos a tiempo y dejamos lugar para las consultas, para las intervenciones. Entonces, bueno, como les decía, nosotras tres formamos parte del programa educativo USORES, que significa Uso Responsable y Seguro de la Energía Eléctrica. Este programa viene funcionando desde el año 2015 y es llevado adelante por dos ministerios. El Ministerio de Servicios Públicos, a través de EPEC, y el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento institucional. Bueno, cuando hablamos de uso responsable y seguro, en este caso de la energía eléctrica, hacemos referencia a un uso consciente, reflexivo, orientado y selectivo de este recurso, a fin de desarrollar las tareas que queramos hacer adecuadamente, pero con el menor consumo energético posible. No porque la tengamos debemos desperdiciarla, dice acá el mensaje del niño. Bueno, el objetivo general de nuestra propuesta o de la propuesta es tomar conciencia o concientizarnos acerca de la importancia de hacer un uso responsable y seguro de la energía eléctrica en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? ¿Por qué sería importante esto? Y una primera respuesta tiene que ver con lo siguiente. Porque toda forma de generación eléctrica, sea la que sea, a partir de la fuente natural que se la realice, tiene un impacto negativo en el ambiente. No hay una forma de producir electricidad que no dañe o que no impacte en el ambiente, que sea neutral. Todas las formas de producir energía eléctrica dañan de alguna manera al ambiente. Alteran los ecosistemas naturales de los territorios donde se emplazan las centrales, impactan sobre las comunidades que viven allí, producen contaminación en el aire o en el agua, o implican el extractivismo de algún bien natural.
Por otra parte, la cantidad de energía eléctrica que se genere depende directamente de la cantidad que se demande o consuma. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? La energía eléctrica tiene una particularidad que no tienen otros productos, digamos. Que es que yo no puedo generar mucha energía eléctrica y guardarla para irla demandando progresivamente cuando las sociedades lo vayan necesitando. Porque no puede ser almacenada a gran escala. O sea, la energía eléctrica tiene que ser producida en el mismo momento que es demandada. Por lo tanto, mientras más energía usemos o consumamos, al final de la cadena productiva, más energía será necesario producir al comienzo de la misma, digamos. No sé si redundar en este tema, pero esto es algo raro, digamos. Sí puedo yo almacenar energía eléctrica en la batería de un celular o en una pila, es decir, en pequeña escala o en pequeña cantidad, pero cuando se trata de abastecer la demanda de una población, de una sociedad, de un grupo humano grande, ahí ya no puedo tener bancos de batería donde voy guardando, porque eso sería directamente inviable tecnológica y materialmente. Entonces, ahí es cuando ocurre esto, que la energía es generada en el mismo momento que la sociedad la demanda. La energía eléctrica, tal y como nosotros la conocemos y utilizamos, no se encuentra disponible en la naturaleza de manera directa. No hay un lugar al que yo pueda ir y encuentre energía eléctrica y la pueda usar. Es un bien o un producto derivado. Debe ser generada, siempre a partir de alguna fuente natural, algún bien o recurso natural a partir de la cual se la pueda producir. ¿Cuáles son algunas de estas fuentes naturales? Bueno, por ejemplo, el sol, del cual aprovechamos la energía solar para generar energía eléctrica, el viento, del cual aprovecharíamos la energía eólica para producir electricidad, el agua, de la cual aprovecharíamos la energía hidráulica, el mar, y usamos la energía mareomotriz, el calor de la tierra, y usamos la energía geotérmica, la materia orgánica, madera, residuos de la industria, etcétera, de la industria alimenticia, etcétera, y aprovechamos la energía de biomasa. Y otras fuentes, la fuente quizás más conocida y más desarrollada y extendida en el mundo, que son los combustibles fósiles, el gas, el carbón mineral y el petróleo, aprovechamos la energía fósil, y el uranio, del cual aprovechamos la energía nuclear. Esas fuentes naturales que les acabo de nombrar, y los tipos de energía que se derivan de ellas, a veces suelen clasificarse de manera confusa. Para evitar caer en usar una palabra con un sentido confuso, no claro, y saber bien a qué nos referimos, debemos tener en cuenta a qué criterio o aspecto estamos aludiendo cuando utilizamos los conceptos de energías renovables, energías alternativas o energías limpias. Esto porque muchas veces se usan como sinónimos, y en realidad nos estamos refiriendo a distintos criterios o aspectos. Primero, que se usan como si decir renovable, alternativo o limpio fuera bueno por sí mismo. Y segundo, que una misma fuente natural puede ser renovable pero no limpia, puede ser alternativa pero no renovable, etc. Entonces acá vamos a ver un cuadrito que explica mejor esto. Yo divido en renovable y no renovable cuando aludo a la capacidad de renovación de una fuente. O sea, si yo al utilizar una fuente natural
agoto o gasto este bien natural o este recurso en el proceso productivo de energía, entonces estoy hablando de una fuente no renovable. Si yo para producir energía eléctrica, en este caso, no afecto en nada a ese bien natural del cual parto, entonces estoy hablando de una fuente renovable. Por ejemplo, la energía hidráulica o la energía hidroeléctrica, que es la que se genera a partir del agua, es una energía renovable o sería una fuente renovable de energía, el agua. ¿Por qué? Porque yo para producir electricidad a partir del agua no gasto ni una sola gota de agua. Todo el agua que yo tomo de un río embalsado pasa por la turbina y cuando vuelve al cauce natural del río, vuelve la misma cantidad, no se pierde ni una sola gota en el proceso. Entonces, en este caso estaremos hablando de una fuente renovable. No ocurre lo mismo con los combustibles fósiles que justamente se agotan luego de utilizarlos para la producción de energía o para cualquier otra producción, y además tienen su límite de agotamiento bastante próximo en el tiempo. Hay otra clasificación que estas mismas fuentes o estos mismos tipos de energía los divide en tradicionales o convencionales y alternativas. Y entonces acá nos estamos refiriendo a cuán explotadas han sido por la humanidad o por los países a lo largo del tiempo. ¿Y cuánto representan estas fuentes en las matrices energéticas de los países? Entonces, la energía termoeléctrica, que es la que se genera a partir de combustibles fósiles, la hidroeléctrica a partir del agua y la nuclear son las fuentes tradicionales o convencionales, porque están muy extendidas y casi todos los países del mundo producen su energía con alguna de estas tres fuentes, o con una combinación de estas tres fuentes. Todas las demás son consideradas alternativas porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, solo el 2% de la energía eléctrica de nuestro país se genera con una combinación de todas estas otras fuentes naturales. Y una tercera clasificación, podría haber más, podría haber otras clasificaciones seguramente, pero bueno, para dar un pantallazo general, es la que las divide en limpias y no limpias. Este concepto de limpio refiere a la emisión de gases de efecto invernadero y a la producción de desechos tóxicos o contaminantes que pueden ser sólidos o líquidos también. Entonces, tenemos como fuentes no limpias fundamentalmente a las energías que se producen como combustibles fósiles y a la energía nuclear. Y como limpias a todas las otras, incluyendo la hidroeléctrica, que no es una fuente alternativa, sino que es una fuente tradicional. ¿Por qué? Porque cuando yo genero electricidad a partir del agua, tampoco, así como no gasto el recurso, tampoco lo contamino. O sea, el agua vuelve a su cauce, al cauce del río, completamente limpia, sin haber sufrido ningún deterioro, sin haberse contaminado ni ensuciado en nada, luego de haber sido utilizada para la generación eléctrica. Sin embargo, esto no quiere decir que la generación hidroeléctrica no tenga un impacto ambiental. Lo tiene, solo que si consideramos solamente la emisión de gases de efecto invernadero o los desechos contaminantes, bueno, entra en la clasificación de limpio. Entonces aquí vemos lo siguiente. Dijimos anteriormente que todas las formas de producir energía eléctrica dañan de alguna manera al ambiente. Veamos algunos ejemplos. Bueno, lo más evidente es que si nos referimos a la generación termoeléctrica, a la generación fósil, sabemos que esto se puede lograr a partir de la quema de combustibles fósiles, que como primera consecuencia
implica la emanación de grandísimas cantidades de gases de efecto invernadero al ambiente, que agudizan el calentamiento global y aceleran el proceso de cambio climático, que a la vez estamos hablando de un recurso no renovable y que tiene un agotamiento muy posible o muy probable en el corto plazo. Si hablamos de generación nuclear, bueno, sabemos que este tipo de generación eléctrica produce desechos nucleares radioactivos que son de muy difícil tratamiento y almacenamiento. Pero estas otras formas de generación que parecen más inofensivas y deseables, y que muchas veces se promueve una transición a estas otras formas de generación eléctrica, también tienen impacto ambiental. Por ejemplo, la generación hidroeléctrica, para yo poder generar grandes cantidades de energía eléctrica a partir del agua, necesito construir represas o embalses que van a significar la inundación de algunos territorios cuando yo haga esa represa, que embalse el río, y la sequía de otros territorios aguas abajo de la represa. Con lo cual voy a alterar y seguramente voy a destruir muchos de los ecosistemas que estaban ahí presentes en esos territorios. En algunos casos implica el desplazamiento de las comunidades que habitaban allí. Si nos referimos a la generación solar o a la creación de parques solares fotovoltaicos, bueno, para yo hacer un parque solar que realmente produzca energía en una cantidad significativa, tengo que usar muchísimos paneles solares, y estos paneles se fabrican con materiales, como por ejemplo el silicio o el plomo, que luego de su vida útil tienen que tratarse como residuos peligrosos. A la vez, estos parques solares implican una fuerte inversión inicial, son muy caros los paneles, implican un mantenimiento permanente, con lo cual significan un alto costo, pero a la vez tienen poca productividad energética. Yo necesito grandes cantidades de paneles y grandes extensiones de tierra, con mucha inversión inicial y mucho mantenimiento para producir poca energía. Ni hablar que la construcción de los paneles está hecha con materiales que provienen de la minería, que a la vez solamente yo puedo generar energía eléctrica cuando hay sol, o sea, de noche no, etcétera, etcétera. Bueno, la generación eólica también tiene su contracara. La fabricación de los aerogeneradores implica lo mismo que los paneles, la utilización de metales y materiales provenientes de la minería. Lo mismo que el sol, que a la noche no hay sol, bueno, no siempre hay viento ni hay constancia en los vientos, entonces debo recurrir a baterías de almacenamiento, que las baterías están hechas con litio o con minerales escasos y peligrosos. Y no todos los lugares son aptos para la instalación de los aerogeneradores. Exactamente. Y la generación por biomasa, que bueno, básicamente su contracara sería que representa un peligro para la salud humana, en el sentido de que implica una alta producción de humos y cenizas cuando se quema esta biomasa para generar energía eléctrica. Bueno, acá vemos unos gráficos de torta como para que ustedes tengan una referencia a gran escala, que son las matrices energéticas del mundo en general, de Argentina y de Córdoba en particular. Entonces, en todos los casos vemos que el celeste, que es la energía térmica o termoeléctrica, es decir, la electricidad que se genera a partir de la quema de combustibles fósiles, es altamente predominante. En el mundo, el 67%, esto hablando de energía eléctrica. Si hablamos de energía en general, o sea, incluyendo el transporte, el gas, los combustibles para los autos y todo eso,
supera el 80% en el mundo. Pero bueno, como nos estamos refiriendo a energía eléctrica, tenemos estos gráficos. Entonces, a nivel mundial, el 67% es energía termoeléctrica, en Argentina el 64%, y en Córdoba el 43%, porque tenemos un porcentaje bastante alto entre las tres fuentes tradicionales o convencionales. Al tener la central nuclear de embalse, esta produce un 23% de la energía eléctrica de la provincia. Tenemos muchas centrales hidroeléctricas que generan el 33% de la energía eléctrica y el resto sí ya son centrales térmicas. Bueno, la matriz energética, que es lo que muestra esos grafiquitos que veíamos recién, es aquella que es lo que se entiende como la representación cuantitativa de la estructura de producción y consumo de energía de una región. Esta matriz energética forma parte de algo más grande, es solo una parte o un elemento o una dimensión del sistema energético. Y a su vez, el sistema energético es solo una parte del modelo de desarrollo. Es como si fuéramos de menor a mayor, digamos. Entonces, hablando ya del sistema energético, no solo de la matriz energética, que es lo que se refiere a las fuentes naturales que se utilizan para producir energía, sino algunas características del sistema energético local, regional y mundial, podemos nombrar algunas de estas características. Por un lado, en general, en el mundo, en Latinoamérica, en Argentina y en Córdoba, es un sistema fósil y extractivista, o sea, fundamentalmente basado y dependiente de los combustibles fósiles a través de tecnologías que implican el extractivismo, la extracción de estas materias primas de la tierra, que son no renovables y que tienen un proceso altamente violento, digamos, para poder nosotros abastecernos de estos productos o de estos materiales. Es un sistema altamente concentrado. ¿Qué quiere decir? La propiedad y manejo de los recursos energéticos se concentra en pocas empresas monopólicas. Es un sistema muy conflictivo, que incluso llega a disputas bélicas, o armadas, o enfrentamientos geopolíticos, guerras, en relación al control de las fuentes energéticas. Bueno, esto no es ninguna novedad, las disputas internacionales en torno al control del petróleo del mundo. Es conflictivo socioambientalmente también, fundamentalmente con las poblaciones afectadas por la cadena de explotación, de extracción y de transformación de la energía. Esto se ve mucho en las comunidades donde en sus territorios hay petróleo o hay recursos mineros que esta industria necesita, y bueno, ahí sí la sociedad se moviliza porque realmente impacta en su vida diaria o en su calidad de vida y en la salud de las poblaciones, los métodos de explotación de los recursos. Es un sistema inequitativo, desigual e injusto. ¿A qué se refiere? A que si bien hay la producción de energía y de energía eléctrica desde la revolución industrial en adelante ha ido creciendo exponencialmente, hay una apropiación inequitativa de la energía y de sus beneficios a lo largo de toda la cadena productiva de todos los países del mundo. Para darles un dato, en el planeta aproximadamente 1.200 millones
de los 7.500 que decía Ximena que somos hoy en día, carecen de acceso a la electricidad. Y más de 2.000 millones, o sea, un poquito, casi un tercio, cocinan con biomasa, o sea, con leña o con residuos de materia orgánica en condiciones que afectan a su salud. Estos son datos obtenidos de la Agencia Internacional de Energía en el año 2017. Es un sistema energético mercantilista donde la energía es concebida como una mercancía más y no como un derecho humano, no como algo a que en pequeña o mediana cantidad todas las personas deberíamos tener derecho a su acceso, sino el que la puede pagar, digamos. Y es un sistema antidemocrático. ¿En qué sentido? Es como que para hablar de energía o de energía eléctrica hay que ser especialista, y si no, la población siente que no tiene conocimiento suficiente ni derecho a la participación. Hay una ausencia de espacios para la participación ciudadana en la discusión, pero a la vez se dice también que es un sistema opaco, donde pareciera que fuera un asunto solo para especialistas, para ingenieros o para gente muy formada en el tema, y que el ciudadano común no puede opinar, participar y decidir. Y si nos vamos ya al modelo de desarrollo, que habíamos hablado que el sistema energético es una parte de algo todavía más grande, que es el modelo de desarrollo o los sistemas productivos del mundo, de nuestro país, de nuestra región y del mundo en general, tenemos acá algunas características que son modelos de desarrollo asociados al crecimiento material o económico infinito. O sea, nosotros, todos los modelos económicos del mundo no plantean un crecimiento limitado acorde a los límites biofísicos de la naturaleza o de la Tierra. Siempre para mantenerse en movimiento es necesario crecer más. Y bueno, este crecimiento siempre es a costa de los bienes naturales, que son escasos y limitados. Los modelos de desarrollo en general entienden el progreso como una acumulación del capital sin límites. Esto es progresar, cada vez tener más. La naturaleza es cosificada, es entendida como recursos naturales, disponibles para la explotación humana. En este sentido, el hombre, la humanidad se pone como centro y la naturaleza como si fuera un objeto que está a su servicio, como una canasta de recursos, se le suele decir también. No como algo que merezca cuidado y respeto. Por otro lado, se busca mejorar la calidad de vida, y esto es entendido como tener más o consumir más, un poco lo que decía la CIME recién. Este concepto se diferencia radicalmente de la aspiración al buen vivir, no sé si algunos han escuchado, de los pueblos originarios de América Latina. Este es un concepto que recientemente se empieza como a revalorizar y rescatar, proveniente de los pueblos de América, en donde vivir bien, aspirar o desear un buen vivir para todos no tiene que ver ni con tener más, ni con acumular, ni con consumir. Tiene que ver con relacionarse de manera armónica con la naturaleza, con los demás seres vivos de la Tierra, horizontalmente, sin jerarquía, y desde el respeto, desde el cuidado, tomando solo lo que necesito, sin excesos,
sin abusos, sin dominación de por medio. El sistema económico de producción y consumo actual está poniendo en peligro la propia supervivencia de la vida en la Tierra. Es tan agresivo la forma de producir y consumir que tenemos, tan voraz, tan insaciable, tan violenta con la tierra, con la naturaleza, con las demás especies, que está poniendo en peligro la propia supervivencia de la vida humana y de la vida toda en la Tierra. Entonces nosotras decimos que es hora de que nos cuestionemos profundamente nuestros hábitos de consumo y seamos responsables de sus consecuencias. Una pregunta entre miles que podríamos hacernos es la siguiente. ¿Es posible un crecimiento económico y un consumo de bienes y servicios ilimitados en un mundo con bienes naturales limitados? ¿Cómo puede ser que deseemos y aspiremos a seguir creciendo, a consumir más, a tener más, y encima de manera ilimitada? ¿Cuándo se saciarían estas necesidades o estas ganas? En un mundo con límites biofísicos claros. Ser responsable en el uso de los bienes que la naturaleza nos ofrece implica incluir y reconocer la dimensión ética de nuestras acciones e implica reconocer las problemáticas ambientales que nuestras acciones conllevan. Implica preguntarse, cada uno y entre todos, ¿cómo estamos habitando la Tierra? Habitamos la Tierra desde una ética del respeto, del cuidado y de defensa de la vida, no solo de la vida humana, sino de todas las formas de vida. O la habitamos desde una ética, desde una posición, desde una autopercepción de dominio, de extracción y mercantilización de la naturaleza. ¿Nos sentimos de igual a igual con todas las formas de vida o nos sentimos en el centro, por arriba, con derecho a extraer, a dominar, a comercializar con la naturaleza? Habitamos la Tierra desde una ética ambiental, una ética biocéntrica, donde la vida está en el centro, o la habitamos desde una ética antropocéntrica, donde el hombre está en el centro. Frente a estas preguntas, a este panorama, nos preguntamos o nos decimos, ¿qué hacer? Y nos respondemos, en primer lugar, conocer para cuidar. Lo que no se conoce no se quiere, y lo que no se quiere no se cuida. Entonces, ya es un gran paso de nuestra parte empezar a conocer, preocuparnos por conocer, por aprender, por saber qué hay detrás de cada cosa que yo consumo, de cada bien, de cada servicio, de cada acción. ¿Qué hay detrás? ¿Qué procesos hubo? ¿Qué materiales? ¿Cómo se modificó la naturaleza? ¿O qué procesos intervinieron para que yo pueda llegar a tener este producto o este servicio que estoy usando? Entonces, conocer. Del conocimiento empieza a surgir la conciencia y de la conciencia la necesidad de cuidar. Y acá cerramos con esta frase que a nosotros nos gusta, que simplemente es una reflexión que dice: dependemos de la naturaleza no solo para nuestra supervivencia física,
también la necesitamos para que nos enseñe el camino a casa. Para volver a reencontrarnos con lo que somos y con lo que es verdaderamente esencial y necesario. Y bueno, acá ya metiéndonos en más lo anecdótico, lo pequeñito de cada día que cada uno puede hacer, les dejamos algunos consejos sobre el uso responsable de la energía eléctrica en el hogar. Son solo algunos, entre muchísimos otros cambios de hábitos que podríamos hacer. Y bueno, los invitamos a compartir esta búsqueda, a que las compartan y la cuestionen con sus familias, con sus lugares de trabajo, sus compañeros, si son docentes con sus alumnos. Y bueno, que esto sirva como disparador para repensarnos y revisar nuestros hábitos e intentar ser más cuidadosos y reflexivos en nuestras formas de vivir. Bueno, acá por ejemplo, algunos consejos para ahorrar energía en relación a la iluminación, reemplazar todas las lámparas de bajo consumo, o ya las incandescentes no hay más, pero ahora las de bajo consumo por lámparas LED, apagar las luces cuando salgamos de las habitaciones, o cuando ya no haya nadie en ellas, o cuando haya luz natural. Si vamos a usar el lavarropas, bueno, ponerlo siempre con carga completa, no con media carga. Intentar lavar con agua fría o con agua tibia. El agua caliente se consume muchísima energía eléctrica para poder calentar el agua y lavar la ropa con agua caliente. En relación a los cargadores de celulares o de computadoras o lo que fueran, saber que cuando quedan enchufados, por más que no esté el artefacto del otro lado del cargador, que esté solo el cargador en el enchufe, se sigue consumiendo energía eléctrica. Si vamos en relación a la heladera o al freezer, bueno, pavadas, pero de sentido común, digamos, asegurarse que las puertas cierren bien, que estén los burletes sanos, intentar no poner alimentos calientes en la heladera porque esto exige el motor y demanda más energía eléctrica para que se pueda enfriar. En relación a la computadora, apagarla cuando no se la está usando. Y acá un dato, por ejemplo, mientras está hibernando, gasta el 70% del consumo diario. O sea que sigue gastando. En relación al televisor, bueno, también esto, saber que la función de stand-by, esa lucecita mínima que hay abajo de los teles, consume energía innecesariamente. Entonces, si uno no lo está mirando, apagarlo o desenchufarlo. Bueno, y hasta acá nuestra presentación. Esperamos haber aburrido. Cualquier duda, pregunta, consulta o crítica, estamos abiertas a recibirla. Quería aportarles que también en la elección de los electrodomésticos que nosotros compramos en el momento que vamos a obtener, si bien son un poquito más costosos los etiquetados A, como Ximena al principio habló del etiquetado de los electrodomésticos, se amortizan en el tiempo porque consumen menos electricidad en el uso, entonces hay una amortización. Si bien el electrodoméstico es más caro a la hora de comprarlo, consumen menos energía, entonces pagamos menos factura de luz. Así que eso también aportarles. Sí, muchas ¿Hay una veces... diferencia en el A y el A++ que he visto en algunos aire acondicionados? ¿O es solamente el A y solamente lo han diferenciado un poco? En realidad también tiene que ver con uno tiene esa fantasía de que cuanto más
vamos a hablar en el verano, cuanto más bajo lo pongamos al aire acondicionado, mejor va a ser o más va a trabajar. Tiene como niveles de estándares donde tienen que mantenerse en 20 y pico de grados, 24, 25 grados, para que funcione correctamente el aparato, no se gaste energía de más y el ambiente se mantiene en el clima que queremos generar, ¿no? Entonces, los etiquetados en ese nivel que hablaba recién Nicolás, tiene que ver simplemente con que tenga el mejor nivel de eficiencia, el A, pero sobre todo en el uso que se le está dando. Agregando también a lo que Norma decía y Josefina, por ahí parece un montón decir, bueno, voy a invertir en un electrodoméstico de estos niveles, de estos estándares, pero también se puede hacer los pequeños cambios, ir de a poco cambiando nuestra iluminación, ir cuidando estas pequeñas cosas que decía ella, por ejemplo, de los televisores o las computadoras en stand-by, no calentar 1000 veces la pava eléctrica. Por ahí hubo, en algunas charlas que nosotros dimos, docentes nos compartían sus experiencias y decían, bueno, pongo la pava eléctrica a la mañana y la pongo en el termo para no tener que recalentar. Todas esas son pequeñas acciones que se van dando y que pueden generar cambios. Había un par de preguntas. Una está relacionada con el hidrógeno verde y cuán lejano o no se lo ve acá. Así que ustedes de usuarios pueden hablar algo de esto. Y la otra pregunta era sobre plásticos de un solo uso, así que hay una para cada disertante. En realidad, si habla de hidrógeno verde como, a ver, la implementación hoy por hoy en Argentina de lo más avanzado que estamos teniendo en la generación, nosotros hablamos de generación eléctrica, ¿no? Porque cuando, bien lo dijo José, no estamos hablando de energía en general, sino de energía eléctrica. Lo más avanzado que hemos, incluso en la provincia de Córdoba, son en pequeñas plantas de energía fotovoltaica. Pero también bien lo dijo Josefina, muchas veces se necesitan grandes superficies para generar la cantidad de energía que estamos utilizando como consumidores. Y en realidad muchas veces estas charlas, estos conversatorios apuntan al uso responsable de toda esa energía, ya sea la energía solar, la energía hidráulica, el consumo de gas natural. Más que nada, no apuntamos a la tecnología en sí que se está utilizando, sino a la mirada como consumidores que estamos teniendo, ¿sí? Porque no sirve de nada tener tecnologías de primera, y bien lo dije Sim en una parte, los países del primer mundo son los que más consumen, ¿sí? Entonces, me parece que tenemos que apuntar no solamente al cambio de tecnología, al avance en la tecnología en esa producción, pero sí a la responsabilidad individual de cada persona para poder hacer el cambio. Si no, vamos a tener las mejores tecnologías y vamos a seguir consumiendo muchísimo más porque vamos a creer que necesitamos consumir muchísimo más. Una consulta más. Hablaron Sí. de la quema de biomasa. No dijeron nada de biodigestores, los puntos a favor y en contra que puedan tener. ¿Cómo se está viendo ese tema? Lo desconocemos en este momento, nosotras no estamos Los tocando el tema. biodigestores que son recipientes de materia orgánica para generar gas natural, Claro. o sea, por fermentación, y se aprovechan para una vivienda o algo muy, muy específico. No es a presión, sino que es uso diario. Pero no es para de energía eléctrica, por eso es que no lo han tocado, parece, Nicole. Claro, nosotros, por eso hacíamos la aclaración. Cuando hablamos de energía, en el caso nuestro, en el programa Usores, solamente hablamos de la energía eléctrica, que es en el ámbito en el que podemos más o menos tener mayor conocimiento. Incluso aún teniendo el conocimiento, es tan dinámico que, bueno, se está invirtiendo en nuevas tecnologías que a la Argentina están llegando de a poco, pero volvemos a resaltar en lo mismo de que independientemente de la tecnología que se esté utilizando, desde el programa Usores, apuntamos más que nada a la responsabilidad.
Hay un caso, yo conozco al menos, pero debe haber un montón en Córdoba seguramente, una escuela agrotécnica de Montevideo que ganó un concurso a través el proyecto era el biodigestor, pero bueno, tienen como la materia prima para que funcione permanentemente el biodigestor, ahí en la escuela agrotécnica, en una zona de campo, y funciona muy bien, y la energía que obtienen la usan para el laboratorio de química. Entonces, bueno, es como a pequeña escala, digamos, no necesitan tampoco tanta energía ahí, más que para los mecheros por ahí o para algún otro material que ellos tengan para utilizar propiamente en el laboratorio. Pero tienen la materia prima permanentemente, todo el año. Entonces también hay que tener en cuenta eso porque si no deja de ser eficiente, digamos. Y otra cosa que quería aportar a lo que dice Vivi, lo mismo pasa en el tema de los residuos. De nada sirve que se inviertan 50 millones de pesos o más en una planta, en un vertedero controlado. Nosotros desde la parte de educación tenemos que promover de que no llegue ningún residuo al vertedero porque en realidad queda enterrado de manera controlada, pero queda enterrado, ¿sí? Entonces tenemos que apuntar desde la conciencia ambiental a que no se genere o se genere lo menos posible de residuos y lo que se genera se pueda reciclar, se pueda reutilizar, se pueda reparar. Pensar en la última opción, en los 50 millones que sale a hacer un vertedero. Pero tratemos de pensar en todo lo anterior porque si no, al 2050 no llegamos con la cantidad de recursos que nuestra madre tierra tiene para darnos, digamos. Es que ni las políticas de Estado ni las tecnologías de avanzada nos van a poder salvar de lo que nosotros generemos, de lo que nosotros demandemos. Entonces, el cambio estructural tiene que empezar primero por nosotros para que continúe y se extienda y sirva cualquier tipo de política que se implemente. Así es. Vivi, la otra pregunta era sobre la ley de envases de un solo uso. Era sobre, bueno, la cantidad de uso de envases como bandejitas de comida y demás, y de qué se pensaba sobre eso, ¿no? De con qué darle a tamaño de consumo, de producción. Tanto que se fabrican tanto y que se consumen tanto, y es un plástico que en general ni siquiera se puede reciclar. Y es lo que volvemos a, que hemos hablado en toda la charla, digamos, si nosotros como consumidores no consumimos más las bandejas plásticas o no utilizamos más los sorbetes o utilizamos sorbetes que sean biodegradables, como de caña de bambú, por ejemplo, lo mismo los cubiertos, lo mismo las bolsas, que en mi compostera yo lo puedo meter y se degrada solito, entonces soy yo como consumidor el que voy a cortar en la cadena. ¿Para qué necesitar una ley para controlar si directamente la ciudadanía no lo demanda? Entonces ahí está en la estrategia de las empresas, las dos empresas que tenemos en la provincia de Córdoba que producen bolsas a base de almidón de maíz, está en la estrategia de esos empresarios en decir, bueno, ¿qué puedo producir yo que no tenga un impacto negativo en el ambiente? Y ahí está en el apoyo del Estado también en promover o ayudar económicamente a esas empresas y que a su vez se difundan los materiales que ellos producen, digamos, pero somos nosotros. El cambio empieza en nosotros como consumidores, digamos. Después vemos, las leyes sirven, por supuesto que sirven, pero tratemos de cambiar sin que haya una ley. A eso apunta la educación ambiental, digamos. Sacarnos de la zona de confort, ¿no? O a veces decimos. Exacto, también. Tenemos una pregunta más de Santiago para usuarios. Perdón, Vivi, y no solamente de la zona de confort, sino de la falsa creencia de que porque tengamos más vamos a estar mejor, que porque consumamos más vamos a estar mejor, que es realmente falso. Es una mirada hacia algo que no nos hace falta, que podemos, sin perder calidad de vida también, eso también hay que dejarlo en claro, sin perder el confort que tenemos, sin perder la calidad que tenemos de vida, podemos hacer nuestro aporte desde lo más mínimo. Sí.
Bueno, la otra pregunta, supongo que sí, ustedes pueden explicar un poco sobre la red de distribución, o sea, inyectar a la red de distribución los excedentes de generación eléctrica residencial a partir de energías renovables no convencionales. ¿Cómo va eso? Si ya está instalado, yo creo que la pregunta va por ahí. Si yo quiero poner un fotovoltaico en mi casa, ¿cómo de difícil me es conectarme con la red para poder funcionar con los dos sistemas? Sí, se hace a través de unos medidores que son combinados, donde se recibe, cuando yo estoy generando mi propia, me estoy autoabasteciendo, y cuando tengo exceso de energía lo inyecto al sistema. Entonces hay un medidor especial para eso. Hay algunas cooperativas, o bueno, en el caso hablábamos de Arcor o algunas otras empresas que tienen su propia generación y que el exceso de generación que se produce la inyectan al sistema. Entonces, eso sería una parte... No, en particular conozco, sí, un colega que lo tiene en su casa acá en la ciudad de Córdoba, ¿puede ser? O sea, Sí. y no puede funcionar, o sea, sí o sí tiene que estar funcionando la red del sistema interconectado para que yo pueda usar mi energía, en realidad funcionan juntos. Sí. Una consulta. Es- Está habilitado porque yo busqué y supuestamente no está habilitado por los reglamentos de EPEC para que un particular lo haga en su domicilio. Lleva todo un proceso, Nicolás. En realidad, lleva todo un proceso de solicitud, de estudio técnico, de factibilidad técnica. No todas las personas podemos. Claro, Claro, estoy lo que hablando pasa es de que tenés una un inversión de profesional. 300.000 pesos para los paneles Claro, y no te permiten poner eso, tenés que hacer otros 100.000 o 150.000 en baterías. Un problema de exactamente. doble filo. Sí, exactamente. Sí, sí, lo conocemos y es así. Por eso te digo que no es tan fácil y tampoco es tan accesible. Que si te digo, Entonces, si está accesible por una parte, pero si te dicen que no, quedas en punto medio y tenés que gastar mucho más dinero. Se convierte casi en una carga el panel solar. claro, es como más o menos también lo que decía Ximena, perdón, con lo de el termotanque para el agua, para calentar el agua. En la inversión inicial es bastante fuerte, uno muchas veces plantea el costo-beneficio. En el caso de EPEC, Está bien, hasta pero en estamos algún hablando momento se trató de de, eso nada más. claro, a ver, vuelvo al tema de EPEC. Se trató en algún momento de hacer convenios con el Banco Provincia de Córdoba para la adquisición de los paneles en cuotas y que todo estuviera financiado. Pasa que también en el medio de todo esto pasó lo de la pandemia, cuando empezó la ley de generación redistribuida, bueno, pasó todo esto de la pandemia y creo que todo se ha atrasado y se ha visto afectado económicamente, sobre todo por eso. Yo creo que Sí, van a avanzar. yo tengo entendido que está la propuesta y hay una parte de la regulación legal que está hecha, pero está muy verde el sistema. O sea, de algún lado tengo que solo hoy por hoy 35 usuarios entre particulares y empresas privadas generan su propia energía y pueden hacer esta doble transacción de comprarle y venderle EPEC, porque como hablamos al principio, la energía eléctrica no se puede almacenar o no conviene almacenarla. Es como que si yo, por ejemplo, yo particular, genero mi propia electricidad con paneles fotovoltaicos y en ese momento que estoy generando consumo menos de lo que estoy generando, me conviene vender el excedente a la red. Y en horas de la noche, por ejemplo, que voy a necesitar energía, le compro de vuelta. Muy, muy rústicamente, pero es... Está claro ese punto, por eso es el punto que te hablo yo de las baterías. Claro. Si gastas en el conversor, que también tiene un regulador, como hicieron la pregunta, hace sus picos y ya hace su regulación. Pero si no, tenés que volver al banco de baterías y ahí ya no te conviene hacer la conexión. Son dos problemas muy diferentes.
Sí, y el sí. impacto que se produce en el almacenamiento de las baterías, ¿no? Hablamos Claro, del tiene una impacto. vida útil, dicen, Sí. de 15 Sí. años más o menos. Con 10, cuando suerte. mucho. Depende de cada batería, pero bueno, no sabemos. Eso es, te Sí, lo venden así, pero a lo mejor si tienes que cambiar los 5 años y vos dijiste son 15 y son 5 y te quedas sin energía. No hay otro. Y es contaminante. sí. Es más Sí, seguro es como que está muy verde, es una propuesta y es una idea, pero está lejos de ser una... Son como experimentales los casos de gente que ha logrado, o de empresas así. Te comento, experimental. Brasil, la parte normal que está sobre la costa, casi un 60% de los barrios caros, obviamente, no de los barrios pobres, porque Brasil es inmenso y hay mucha pobreza. Un 60% de los barrios ricos, todos con inversores que hacen generación e inyectan en la red y reciben bonificación. ¿Por qué? Porque nadie quiere el tema contaminante. Ahí el tema contaminante está prohibido. Nadie usa baterías. Para nada. Además que Argentina, bueno, no lo ha implementado de esa forma. No puede hacer la inversión. Si después dicen que no puede usar los paneles más que de día. Es un problema. Bueno, estamos llegando ya al límite de tiempo, así que queda ahí nuestro correo electrónico educacion.ambiental@cbe.gov.ar para que quienes quieran pedirnos charlas. No tenemos un repositorio de charlas todavía, así que cuando nos manden por mail se lo enviamos. En particular, Ximena, alguna de las diapositivas tuyas, ¿te acordás que nos habían dicho la del mapa mundi con las cifras de en qué lugar se termina antes el recurso, ¿no? Empezamos a pedirle prestado cada año a las siguientes generaciones? Esa slide me parece que te la van a pedir también. Bueno, encantada de haber compartido este momento, Norma, Josefina, y Tocaya Vivi de nuevo. Ximena, muchas gracias por esta idea de organizar esta reunión, y creo que el tema incluso da para, bueno, para ampliar este panel, ¿no? Y irnos también a las otras energías que quedaron. Nosotros los invitamos también, tenemos una página en Facebook y un grupo en Facebook, a Eusores y Educación Ambiental, y en Instagram tenemos eusores.cba. Ahí subimos mucho material, hay mucho para que, de esto que hemos estado charlando y viendo, constantemente mandamos información ahí, los invitamos a sumarse y escribirnos cualquier duda que ustedes tengan. Estamos ahí, Josefina, Norma y yo para ustedes. Y para brindarle material, si alguno es docente, si necesita para los colegios, estamos a disposición también por si necesitan y hacemos una charla en los colegios. Tenemos ahí a docentes amigas que han participado de, Sí. de nuestros usores, de nuestra ruta de la energía, y de alguna vez hemos estado con sus alumnos virtualmente, porque lamentablemente la pandemia, alguien preguntó en el chat si estábamos haciendo las capacitaciones. Lamentablemente con la situación epidemiológica no la pudimos hacer, pero estamos trabajando para volver mejores todavía y con más ganas, por supuesto, porque sabemos que hay un montón de gente que hoy está tomando mayor conciencia y dimensión de lo que implica la generación eléctrica y la generación desmedida. Así que les agradecemos de nuestra parte del equipo Usores el respeto, el acompañamiento, las preguntas y todo lo que han aportado, que ha sido enriquecedor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pero no más aclarar, Vivi, que cuando decía de la zona de confort no me refería a que ahorrar energía o cambiar nuestras costumbres nos hagan perder la confortabilidad y esto de buen vivir, que Josefina inclusive nos trajo esta reflexión, sino de tener que pensar cosas distintas en función de esto. Estamos implementando el destino, el futuro de las siguientes generaciones. Me refería a eso, lo quiero aclarar porque está bueno. Tiene muchas interpretaciones. Totalmente, sí, está bueno. Bueno, Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.